Ni el más moderno y avanzado medicamento o tratamiento contra el cáncer servirá cuando el paciente no puede comer. Es de suma importancia conocer el estado nutricional del paciente antes y durante el tratamiento. Las sintomatologías digestivas causadas por el tratamiento son el principal problema al que se enfrenta el paciente. Siguiente. Existen soluciones al problema de las sintomatologías digestivas que ocasionan que el paciente deje de alimentarse y por consiguiente empiece el proceso de desnutrición, que, de continuar, se podrá presentar la caquexia tumoral, donde casi siempre esta avanzará y provocará una muerte precoz. Siguiente. No debe ser normal que el paciente deje de comer a causa de los efectos secundarios al tratamiento. Tampoco es correcto decirle al paciente, coma bien, coma de todo. La oncología y la nutrición están estrechamente relacionadas y deben de ir de la mano. Siguiente. Las dificultades para realizar una dieta correcta y los problemas nutricionales son una complicación habitual de los pacientes con cáncer. A las alteraciones generales inducidas por la neoplasia se suman los efectos locales de la misma y al tratamiento oncoespecífico. Siguiente. Los problemas más frecuentes que requieren modificación en la dieta son la anorexia, la disgeusia, la hipogeusia o la ageusia, así como también las náuseas, los vómitos, la diarrea, la mucositis y la gerostomía. Siguiente. Los tumores de cabeza y cuello y del tubo digestivo con frecuencia producen problemas locales por obstrucción o disfagia que también obligan a realizar cambios en la dieta. Siguiente. En otras ocasiones, el tratamiento quirúrgico del tumor, al modificar la anatomía de la orofaringe o del tubo digestivo, causan problemas específicos en la alimentación que requieren modificaciones en la dieta. Siguiente. Aunque la alimentación artificial permite en muchos casos mantener satisfactoriamente el estado nutricional, siguiente, siempre debe intentarse la alimentación oral con alimentos naturales. La utilización de suplementos constituye un complemento importante de la dieta oral. Siguiente, impacto de la malnutrición en los pacientes oncológicos. Siguiente, la prevalencia es variable según el tipo de neoplasia, y esto debido a las alteraciones mecánicas o funcionales del aparato digestivo, a las alteraciones metabólicas, a la secreción de sustancias catequizantes, así como relacionadas con el paciente, como pueden ser los hábitos adquiridos, la anorexia y la caquexia cancerosa, así como los factores psicológicos. Siguiente. La desnutrición. La desnutrición puede estar presente de un 40 o 80% en ellos. Puede presentarse incluso entre un 15 a un 20% al inicio. En etapas más avanzadas o terminales entre un 80 a un 90%. Recordemos que la pérdida de peso es la mayor causa de mortalidad en el cáncer avanzado y la caquexia será la causa de muerte de 1 de cada 3 pacientes con cáncer. Siguiente. Hay pérdida de peso con pérdida de proteínas viscerales y somáticas. Se manifiesta desde el inicio de la enfermedad hasta la etapa final. Puede aparecer incluso con la ingesta adecuada de alimentos y que esto originará o da pausa a un mal pronóstico de vida, a una menor posibilidad de respuesta al tratamiento, una mayor morbimortalidad asociada a los tratamientos, un empeoramiento de la calidad de vida y un mayor reingreso hospitalario. Siguiente. La severidad de malnutrición según la neoplasia depende, ¿sí? En el caso de los cánceres de mama, sarcomas, hematológicos y del sistema nervioso central es menos frecuente. En el caso del cáncer de colon, de próstata y de pulmón es de una frecuencia intermedia. Y de alta frecuencia encontramos los cánceres gastrointestinales y de cabeza y cuello. ¿Cómo se produce? Esto es un círculo vicioso, debido a las alteraciones digestivas, a las alteraciones metabólicas y a los efectos de los tratamientos, que finalmente ocasionarán una inmunodeficiencia, infecciones y una desnutrición en el paciente, y esto, a su vez, un menor efecto terapéutico. Siguiente.
La caquexia está asociada al cáncer. Es un síndrome multifactorial caracterizado por una pérdida continua de masa muscular con o sin pérdida de masa grasa, que no puede ser revertida por completo mediante un apoyo nutricional convencional y que conduce a un deterioro funcional progresivo. ¿Cuáles son las características de la caquexia tumoral? Pues disminución progresiva del peso, astenia, anorexia, anemia y desde luego esas anormalidades en el metabolismo de los macronutrientes. Son dos los componentes básicos para que se dé esta situación. La anorexia, por una disminución en el aporte de energía y nutrientes, y el aumento de las demandas calóricas, por las alteraciones metabólicas y fisiopatológicas. La precaquexia está dada en tres etapas: la precaquexia, la caquexia y la caquexia refractaria. En el caso de la precaquexia, hay una reducción de peso igual o menor al 5%, hay anorexia y cambios metabólicos. En la caquexia, la reducción del peso es mayor al 5%, hay sarcopenia y hay una reducción de la ingesta calórica e inflamación sistémica. En el caso de la caquexia refractaria, pues la enfermedad cancerosa muy catabólica y ya no hay respuesta al tratamiento antineoplásico. La supervivencia esperada en estos pacientes que presentan ya una caquexia refractaria es menor a 3 meses. Siguiente. ¿Cuándo intervenir? ¿Sí? Pues la intervención nutricional debe ser precoz. Cuando esa sintomatología esté presente, esas sintomatologías digestivas y esa pérdida de peso, que no debe de suceder. El soporte nutricional del paciente oncológico, que yo he llamado onconutrición, existen síntomas claves que reflejan los problemas nutricionales y las dificultades que tienen muchos pacientes con cáncer para realizar una dieta correcta. Siguiente. A las alteraciones generales inducidas por la neoplasia, como esas alteraciones en el peso, en la masa magra, en el tejido adiposo, en la ingesta calórica, en el gasto energético total, en el gasto energético en reposo, en la degradación de proteínas, en la respuesta de fase aguda, así como en el factor inductor de proteólisis, se suman los efectos locales de la misma, ¿sí? Especialmente en los tumores del tubo digestivo, ¿sí? Por los efectos secundarios de la cirugía, de la quimioterapia y la radioterapia, que en muchas ocasiones estos dificultan o impiden la alimentación oral del paciente. Menos agresivas, pero que también pueden afectar, son los tratamientos como las terapias dirigidas, la inmunoterapia y el trasplante de células madre. Siguiente. ¿Cuáles son las complicaciones del cáncer o de su tratamiento que deben ser tratados con modificación en la dieta? Pues debido a situaciones relacionadas con el efecto general del tumor, a los efectos del tratamiento, a las situaciones que dependen del tipo y localización tumoral. En cuanto a las situaciones relacionadas con el efecto general del tumor, encontramos la anorexia tumoral y la saciedad precoz, así como la geusia, la hipogeusia o la disgeusia. En cuanto a los efectos del tratamiento y hablando sobre el tratamiento quimioterapéutico, hablamos de náuseas y vómitos, diarrea, mucositis. En cuanto hablamos al tratamiento radioterapéutico, hablamos de náuseas y vómitos, diarrea, mucositis y gerostomía, así como de enteritis postradiación. Siguiente. En cuanto al tratamiento quirúrgico, encontramos problemas como disfagia, síndrome de dumping, síndrome de postgastrectomía, intestino corto, síndrome de asa ciega y síndrome de asa aferente. Y en cuanto a la situación que depende del tipo y localización tumoral, se encuentran los problemas en el caso de los tumores de cabeza y cuello que cursan con disfagia, los tumores de esófago que cursan con disfagia, así como los tumores digestivos que producen obstrucción intestinal y que producen cuadros de malabsorción. Situaciones relacionadas con el efecto general del tumor. La anorexia tumoral y la saciedad precoz. La anorexia es un síntoma frecuente en los pacientes con cáncer. En ocasiones es una consecuencia del tratamiento, de la cirugía, de la radioterapia, de la quimioterapia o de la combinación de estas. O asimismo de las complicaciones como son las infecciones o la depresión. Siguiente. En la mayoría de los casos es mediada por el mismo tumor a través de diversos mecanismos humorales que actúan sobre el sistema neuroendocrino.
Recordemos que la anorexia no se asocia con igual intensidad a todos los tumores, ni tampoco guarda relación con la carga tumoral. Siguiente. La ageusia, hipogeusia y la disgeusia, ¿sí?, se presentan en muchos pacientes con cáncer y son alteraciones de los sentidos del gusto y del olfato que condicionan la pérdida del apetito y aversiones a algunas comidas. Por ejemplo, los pacientes con cáncer de estómago suelen tener aversión a la carne. Siguiente. En ocasiones se produce como efecto secundario de la quimioterapia que pueden provocar sabor ácido o metálico en la boca del paciente. Esto induce alteraciones en la percepción de los olores de los alimentos y que pueden desencadenar en vómitos cuando estos son percibidos. En el caso siguiente, en el caso de náuseas y vómitos, la quimioterapia puede producir emesis aguda en las 24 horas posteriores a su administración. También esta puede ser tardía, después de las 24 horas tras la administración de la misma, incluso una emesis anticipada, cuando una conducta condiciona a los efectos de los fármacos. Siguiente, efectos del tratamiento que condicionan modificaciones de la dieta. La diarrea por quimioterapia y la enteritis por radiación. Recordemos que la diarrea es una complicación frecuente de la toxicidad por la quimioterapia que produce episodios autolimitados de pocos días de duración y también de la enteritis por radiación que producen un cuadro de mala absorción. Siguiente. El estreñimiento. El estreñimiento no suele ser una complicación del cáncer, pero puede agravarse en pacientes que hacen dietas pobres en residuos, limitan la actividad física y beben pocos líquidos. También es un efecto secundario del tratamiento con medicamentos como el ondansetron, el granisetron, sedantes y analgésicos opioides. La mucositis. La mucositis es una complicación frecuente del tratamiento radioterapéutico de los tumores de cabeza y cuello y de algunos fármacos quimioterapéuticos, afectando a un 40% de los pacientes que reciben quimioterapia y al 76% de los pacientes que reciben trasplante de médula ósea. Hay muchos agentes quimioterapéuticos con toxicidad sobre la mucosa original, como puede ser el 5-fluorouracilo, el methotrexate, la doxorubicina, la tinomicina, la hidroxiurea, la procarbazina y otras más. Cambio. Efectos del tratamiento, bueno, que también van a condicionar la modificación de la dieta, es el caso de la gerostomía. El tratamiento con radioterapia puede producir gerostomía, mucositis, ageusia y en ocasiones trimos y lesiones neurales. La mayoría de los síntomas se resuelven en los primeros meses, pero esta puede persistir por mucho más tiempo. ¿Cambio? Toda esta situación la posibilidad de realizar una dieta normal y requiere modificaciones en la misma. La radioterapia también puede afectar las piezas dentales y por ello se debe extremar la higiene bucal. La gerostomía también puede ser un efecto colateral de medicación antidepresiva o de analgésicos opioides. Siguiente. Las alteraciones de la alimentación por efectos locales del tumor. La mayoría de los trastornos nutricionales por efectos locales del tumor se deben a cánceres del tubo digestivo. El efecto más común es la obstrucción en algún punto del tracto digestivo, desde la boca y el esófago hasta el recto, provocando disfagia, vómitos y dolor abdominal. Siguiente. También las fístulas. Entre alguna porción del tubo digestivo y los órganos adyacentes pueden originar problemas que dificulten o impidan la alimentación, así como la mucositis y la gerostomía que han sido tratadas previamente. Siguiente. Los pacientes con tumores de cabeza y cuello generalmente presentan pérdida de peso y desnutrición por los trastornos deglutatorios que impiden una ingesta normal. Siguiente. En todos los enfermos que han sufrido una pérdida de peso corporal superior al 10%, se debe intentar un apoyo nutricional previo al tratamiento, bien sea con manipulación de la dieta, con suplementos o con dieta enteral. Si el paciente tiene disfagia intensa, es necesario recurrir a la administración de los alimentos a través de sondas nasogástricas. Pero si el paciente tiene además riesgo de aspiración, se debe valorar la posibilidad de poner la sonda en el intestino delgado o bien administrar la alimentación a través de una gastrostomía. Siguiente. Nutrición enteral o suplementación.
En general, los productos que se emplean en los pacientes con la enfermedad neoplásica son las fórmulas enterales, estándar, y de ser necesario, fórmulas hipercalóricas, las cuales nos van a proporcionar arriba de 1.2 kilocalorías por mililitro, y también las fórmulas hiperproteicas, las cuales nos van a proporcionar más del 20% de proteínas, así como las fórmulas específicas para pacientes en tratamiento oncológico. ¿Cuáles son estas fórmulas específicas? ¿Sí? Estas se caracterizan por estar enriquecidas con farmaconutrientes como es la glutamina, la arginina, los ácidos grasos poliinsaturados de la serie omega 3 y los nucleótidos. Incluso dentro de estas fórmulas específicas encontramos las fórmulas inmunomoduladoras, las cuales son muy ampliamente recomendables durante los 7 a 10 días antes y después de la intervención quirúrgica. ¿Cuáles son los requerimientos en los pacientes con cáncer? Cuando hablamos de pacientes con un peso normal, de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo por día. Cuando hablamos de pacientes hipercatabólicos que necesitan ganar peso, de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo por día. Y cuando son pacientes hipercatabólicos, como la absorción y con un estrés severo, arriba de 35 kilocalorías por kilogramo por día. Y en cuanto al requerimiento proteico, en pacientes que no presentan estrés, de 1 a 1.5 gramos de kilogramo por día es más que suficiente, pero en el caso de pacientes hipercatabólicos con pérdida de proteínas, enteropatía o está crítico, estamos hablando de 1.5 a 2.4 gramos de proteínas por kilogramo por día. Siguiente. En cuanto a la distribución de los otros macronutrientes, hablamos de hidratos de carbono de un 50 a un 60%, de grasas de un 25 a un 30%, pero recordar que este debe de ser menor en el caso de malabsorción o en el caso de diarreas, de cuadros diarreicos. Recordemos que no todos los pacientes son hipercatabólicos, ¿sí? Solo 1 de cada 3. El resto son normometabólicos. ¿Cuál es el objetivo desde el soporte nutricional del paciente oncológico de este abordaje que se ha llamado onconutrición? Pues mantener o recuperar el estado nutricional del paciente, prevenir o corregir deficiencias nutricionales y tratar la o las sintomatologías presentes. Siguiente. En el soporte nutricional no existe un gol estándar. Cada caso es único y este debe de ser personalizado. Gracias por su atención. Buenos días. Primero que todo quiero agradecer a iCáncer por esta oportunidad. Yo soy nutricionista oncológica integrativa. Mi nombre es Cecilia González Díaz. Soy CEO de Conciencia Nutricional Oncológica. También licenciada en Nutrición y Dietética desde 2010 de la Universidad del Mar en Chile. También licenciada en Medicina Integrativa del Instituto de Fenomenología Médica de Chile también. Y coach Mindfulness Eating en Soma Gestión de Negocios. Hoy les voy a hablar sobre el ayuno intermitente y la relación que tiene con el cáncer de mamas. Vamos a hablar un poco la definición de ayuno, la historia del ayuno, los beneficios del ayuno, los estudios científicos de los beneficios que tiene el ayuno, la relación entre el ayuno y el cáncer de mamas y también algunos estudios científicos entre el ayuno y el cáncer de mama. Bueno, si comparamos nuestro cuerpo con la contaminación mundial, ¿no es cierto? Podemos observar la naturaleza y preguntarnos, ¿cuál es la solución al problema de contaminación actual? La descontaminación de nuestros ríos, de nuestros mares, no se conseguirá mientras se siga fabricando y utilizando productos contaminantes, ¿no es cierto? Entonces, si nuestro organismo es como un universo pequeño, es como un mundo pequeño que también lo tenemos contaminado,
tanto con la alimentación industrial, con los tóxicos del ambiente, con pensamientos tóxicos también. Si nuestro organismo lo tomamos como este pequeño universo, que también está contaminado por una serie de tóxicos y sustancias que abocan a la enfermedad y a la degradación celular, entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos descontaminar nuestro cuerpo? Una de las formas de descontaminar nuestro cuerpo es el ayuno intermitente, que se llama. El ayuno es la mejor forma de descontaminar. Se llama ayuno al acto de abstenerse total o parcialmente de comer o beber por un periodo de tiempo determinado. Al liberar al cuerpo de cargas tóxicas, se siente uno más ligero, se siente más lleno de vida. Con el ayuno, el cuerpo humano se libera de gran parte de los tóxicos acumulados en el organismo, tanto producto del metabolismo orgánico como de la contaminación externa, como veíamos anteriormente. Porque no solamente nos contaminamos con el alimento, también nos contaminamos con el medio ambiente. El principal motivo del ayuno es facilitar la propiedad que tiene el cuerpo de autodepurarse de las sustancias tóxicas presentes en el cuerpo, ya sean sustancias metabólicas fisiológicas propias de las relaciones bioquímicas del organismo que se hallan en exceso, o sustancias químicas antifisiológicas nocivas ingeridas como los aditivos de los alimentos, los metales pesados, los alimentos refinados también, como las azúcares industriales, la harina refinada, y todos los alimentos que tengan preservantes, conservantes y que sean industrializados. Un poco de la historia del ayuno. La historia está llena de grandes personajes defensores de esta práctica, y diversas culturas han elogiado desde la antigüedad sus ventajas medicinales. Hay pocos pueblos en el mundo, o ninguno, cuyos sistemas religiosos y éticos no hayan institucionalizado la práctica del ayuno. Aparece en la Biblia, ¿no es cierto?, practicado por muchos profetas, por el mismo Jesús, por sus apóstoles, pasaban días de ayuno. Hipócrates, ¿no es cierto?, que es el padre de la medicina, él con su frase, antes de acudir al médico, ayuna un día, era el defensor acérrimo del ayuno. El ayuno de Hipócrates era practicado entre los aztecas, entre los egipcios, entre los esenios, los persas, los vikingos, los celtas, los indios americanos. El ayuno ha sido practicado desde hace miles y miles de años. Igualmente que Sócrates también es otro científico, como Platón, y ellos sostenían que los ayunos regulares mejoraban la capacidad física y también la capacidad mental, y hacían con frecuencia unos ayunos de 10 días. Tenemos también a Pitágoras, que no solo era un gran matemático, Pitágoras, también regía una escuela filosófica, una escuela espiritual, era un profesor bien destacado. Y para entrar a su escuela, él exigía a los alumnos un ayuno de 21 días de agua, porque él afirmaba que era necesario, pues el templo del espíritu, o sea, el cuerpo, necesitaba estar suficientemente purificado para luego recibir la mente y el alma. Y dentro de eso también las enseñanzas. ¿Por qué? Porque Platón decía, todos estos científicos también compartían lo mismo, que dentro del cuerpo está el alma y el espíritu de cada uno de nosotros. Todos estos grandes místicos contemporáneos, como también San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Juan de la Cruz, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, todos hacían ayunos, prácticamente era algo corriente en sus vidas. Mahoma también decía que el ayuno y la oración eran los únicos medios de acceder a la liberación de uno mismo. Bueno, y como podemos ver en nuestro día a día,
los niños y los animales, cuando están enfermos, casi inconscientemente ellos ayunan. Los niños no quieren comer y los animalitos tampoco cuando están enfermos. ¿Qué pasa cuando ayunas? Cuando ayunas, tus células viven más y producen más energía. Tu cuerpo presenta menos inflamación. Además, si eliges restringir la cantidad de calorías que consumes, los niveles de óxido nítrico en tu cuerpo aumentan. Y el óxido nítrico es una molécula que ayuda a detoxificar y rejuvenecer nuestro cuerpo o nuestras células. Entonces, el ayuno intermitente, que consiste en alternar periodos de comida y ayuno, puede ayudar al cuerpo a limpiarse. Los beneficios de este método para la salud de todos nosotros son numerosos e incluye una disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares, también disminución de los problemas neurológicos, también disminución en presentar problemas con la diabetes o la resistencia a la insulina, así también como una reducción a la inflamación, al estrés oxidativo y la presión sanguínea. Hay muchos tipos de ayuno y todos son gratis. Solo debes estar bien asesorado. Eso sí, yo recomiendo que cada uno de ustedes se asesore bien por un nutricionista que maneje el tema de la alimentación, el estilo de vida y también otros factores. Los beneficios del ayuno intermitente, uno de ellos es aumentar el SIRT3, que es la proteína de la juventud, y reduce la mortalidad. Favorece la autofagia, otro de nuestros sistemas de antienvejecimiento. Reduce los indicadores de inflamación, reduce los triglicéridos y mejora el perfil lipídico, mejora la plasticidad neuronal, mejora la sensibilidad y la insulina y la presión arterial, como lo habíamos dicho. Limita también el crecimiento de células cancerígenas, que es muy importante en este tema, y hace más tolerable también la quimioterapia. Promueve las pérdidas de peso reteniendo la masa muscular, o sea, baja de peso, pero la masa muscular no se pierde. Nuestro cuerpo también está diseñado para mantener el nivel adecuado de glucosa en la sangre. Y cuando comemos, producimos insulina para almacenar el exceso de glucosa. Y cuando ayunamos, producimos glucagón para liberar esa glucosa almacenada. De hecho, hemos visto cómo en personas con resistencia a la insulina, el ayuno intermitente ayuda a recuperar la sensibilidad en mayor medida que la restricción calórica. O sea, más efecto se ha visto en personas que ayunan que en personas que restringen sus calorías. Incluso personas con diabetes tipo 2 responden mucho mejor a un enfoque de 2 grandes comidas al día que de 6 pequeñas. También sabemos que el ayuno intermitente es efectivo contra los problemas metabólicos. Bueno, y aquí en estos dos dibujos o en estas dos fotografías quiero mostrar nosotros cómo limpiamos, ¿no es cierto?, nuestra casa, cómo ordenamos nuestra casa cuando tenemos tiempo. Las células también lo hacen y limpian su casa y sus residuos, pero cuando tienen tiempo. Es cuestión de supervivencia. Nuestras células eliminan y reciclan los residuos o elementos defectuosos de su interior. ¿Qué sucedería si en nuestras casas nadie se preocupara o se encargara de retirar la basura que generamos y los objetos estropeados? ¿Se imaginan? Probablemente con el tiempo, ¿no es cierto?, nuestras casas colapsarían. O sea, así como no podríamos entrar a nuestras casas. Por el contrario, cuando recogemos los residuos y estamos todos limpios, reciclamos, reutilizamos, estamos también en orden. Asimismo, quiero con esto demostrar que las células pueden ordenar su casa. Les voy a explicar más adelante cómo.
Bueno, acá tenemos también a uno de los grandes, Christian de Dab, que se lo voy a nombrar, que ganó el premio Nobel en 1974. Esto de la autofagia, del ayuno, también ocurre en nuestro organismo, lo que estábamos hablando de ordenar nuestra casa y de que las células también nos ordenan, gracias al ayuno, pueden ordenarse adentro de nuestra célula y limpiarla, ¿ya? Este caballero también que está ahí, es el primero en decir o en estudiar qué es lo que pasa con nuestras células cuando nosotros dejamos de comer. Entonces, de manera regular, las células generan productos de desecho, o sea, sí o sí la célula va a generar desecho, excepto los bebés cuando toman solamente leche materna. La leche materna es el único alimento que no produce desechos. Entonces, estos desechos y otros contenidos celulares alterados que somos capaces nosotros de eliminar y de reutilizar para la producción de nuevos elementos esenciales para la célula. A este proceso que realizan nuestras células y que posibilitan su supervivencia se conoce como autofagia, que significa literalmente en griego comerse a sí mismo. Y fue llamado así por primera vez en 1963 por este bioquímico, ¿no es cierto?, que tengo acá la foto, un bioquímico belga, que se llama Christian René de Verdot, que obtuvo el premio Nobel en 1974. ¿Por qué? Porque la importancia de este proceso bioquímico para el desarrollo normal de la fisiología celular ha extendido el interés por su estudio a lo largo de estas últimas décadas. Entonces, muy importante destacarlo. Sin embargo, la autofagia no solo participa del funcionamiento adecuado de nuestro organismo, sino también actúa frente a un estímulo agresor o un defecto celular, mejorando la célula, defendiéndola. De esta manera, la célula entra en un proceso de autofagia para reparar el daño. La célula es capaz de reparar su propio daño. El ayuno es una forma especial, quizás la más simple de nutrición. Todo el material superfluo o degenerado contenido por el organismo es analizado. La parte aprovechable se utiliza y el resto es expulsado. Las sustancias de reserva que normalmente acumulamos durante los periodos de alimentación son las que nos permiten ayunar. La autofagia es el reciclaje y la eliminación de células envejecidas, dañadas, estropeadas, como son las células precancerígenas. Aquí tenemos el doctor Yoshinori Otsumi, que es un japonés, que en 2016 él recibió un premio Nobel de Fisiología y Medicina por descubrir los medicamentos detrás de este proceso llamado autofagia. La mayoría de los tejidos de nuestro cuerpo reemplazan las células por nuevas con regularidad. O sea, nuestro cuerpo va renovando sus células. Como cada 21 días va renovando las células de nuestro cuerpo. Es algo normal que pase eso. Cada órgano necesita entonces su propio tiempo para renovarse por completo. Por ejemplo, los órganos interiores, como el hígado, el intestino, este tipo de órganos, son renovados cada 5 meses. Y los más duros, como los huesos, son renovados a células cada 10 años. En cambio, hay otros tejidos que no reemplazan nunca sus células. ¿Cuál es el efecto del ayuno intermitente entonces en la salud? Aquí les puse en estudio donde demuestra que los efectos del ayuno intermitente sobre la salud, el envejecimiento y las enfermedades. Se está acumulando evidencia de que comer en un periodo de 6 horas y ayunar durante 18
puede desencadenar un cambio metabólico de energía basada en glucosa a energía basada en cetonas, con mayor resistencia al estrés, mayor longevidad y una menor incidencia de enfermedades como el cáncer y la obesidad. Un artículo de revisión publicado en la revista The New England Journal of Medicine, realizado por un neurocientífico de la Universidad de Johns Hopkins, que se llama Mark Mattson, concluye que el ayuno intermitente cuenta con evidencia científica que avala su uso. Mattson, quien estudió el impacto en la salud del ayuno intermitente durante 25 años y lo adoptó él mismo hace unos 20 años que él hace ayuno intermitente, escribe que esta medida podría ser parte de un estilo de vida saludable que todos deberíamos tomar. Según los estudios de Mattson, las dietas de ayuno intermitente generalmente se dividen en dos categorías. Una es la alimentación diaria con restricción de tiempo, o sea, que la alimentación se reduce a 6 u 8 horas al día, mientras que el ayuno óptimo serían las 16 horas. Y el otro ayuno es el ayuno intermitente, que es 5-2, en el que las personas se limitan a un moderado tamaño de comida 2 días a la semana. Cuando digo moderado, es que es realmente casi un ayuno. Una serie de estudios en animales y en algunos humanos han demostrado que alternar entre los tiempos de ayuno y alimentación favorece la salud celular, probablemente al desencadenar una antigua adaptación a los periodos de escasez de alimentos llamados cambio metabólico. Tal cambio ocurre cuando las células usan sus reservas de combustible a base de azúcar de acceso rápido y comienzan a convertir la grasa en energía en un proceso metabólico más lento. Mattson también asegura que los estudios han demostrado que este cambio mejora la regulación del azúcar en la sangre, aumenta la resistencia al estrés y suprime la inflamación, que es muy importante en el cáncer. Debido a que la mayoría de los estadounidenses comen 3 comidas más refrigerados cada día, no experimentan el cambio o los beneficios sugeridos. En el artículo también dice Mattson, señala que 4 estudios en animales y personas encontraron que el ayuno intermitente también disminuyó la presión arterial, los niveles de lípido en la sangre y la frecuencia cardíaca en reposo. También se acumula evidencia sobre que el ayuno intermitente puede modificar los factores de riesgo asociados con la obesidad y la diabetes. Más recientemente, añade, los estudios preliminares sugieren que el ayuno intermitente también podría beneficiar la salud del cerebro. Un ensayo clínico multicéntrico en la Universidad de Toronto en abril descubrió que 220 alumnos sanos y no obesos que mantuvieron una dieta restringida en calorías durante 2 años mostraron signos de mejor memoria en una batería de pruebas cognitivas. Si bien se necesita mucha más investigación para probar los efectos del ayuno intermitente en el aprendizaje y la memoria, Mattson dice que si se encuentran esas pruebas, el ayuno o un equivalente farmacéutico que lo imite, puede ofrecer intervenciones que pueden evitar la neurodegeneración y la demencia. El cuerpo tarda un tiempo en adaptarse al ayuno intermitente, superar los dolores de hambre iniciales y la irritabilidad que acompañan este camino de empezar con el ayuno. Se debe también advertir a los pacientes que la sensación de hambre y la sensación de irritabilidad es común inicialmente y generalmente pasa después de 2 semanas a un mes, cuando el cuerpo y el cerebro se acostumbran al nuevo hábito. Eso asegura Mattson. Para manejar este obstáculo también, Mattson sugiere que los médicos aconsejen a los pacientes que aumenten gradualmente la duración y la frecuencia de estos periodos de ayuno. O sea, no empezar
con 16 horas inmediatamente, sino que progresivamente. Si haces un ayuno de 12 horas, luego para otra semana puedes hacer de 13, de 14 y así progresivamente hasta llegar a lo óptimo que serían 16 horas. Estos son los mismos estudios que les estaba hablando anteriormente, pero los dejé ahí para que los puedan ver. Y acá también tengo otro estudio que es el impacto epigenético de la sobreabundancia de alimentos y un estilo de vida sedentario en el metabolismo y los residuos cognitivos de la descendencia. ¿Qué es lo que estudiaron acá, no es cierto? En condiciones de ingesta moderada de alimentos intermitentes y actividad física regular, los ratones hembra dan a luz a crías que heredan el ADN epigenético y modificaciones de la cromatina que dan como resultado perfiles de expresión genética que promueven un fenotipo metabólico saludable, resistencia al estrés, función cognitiva óptima y resistencia a los trastornos neurológicos. Por el contrario, las ratas que fueron padres, tanto macho y hembra, que eran obesos como resultado del consumo excesivo de alimentos y un estilo de vida sedentario, generaban también descendencias que heredaba este ADN epigenético, modificaciones de la cromatina y perfiles de expresión genética que los hacen propensos a la resistencia a la insulina y a la obesidad, susceptibilidad al estrés, deterioro de la función cognitiva y vulnerabilidad a los trastornos neurológicos. O sea, quiere decir que si los padres en estas ratas de estudio están sanos, también sus hijos van a estar sanos. Las investigaciones del científico japonés han descubierto que algunas células se deshacen de las proteínas dañadas y de orgánulos también dañados, estructuras en el citoplasma de cada célula. Esos son los orgánulos. Los lisosomas transforman la basura proteica en aminoácidos para crear nuevas células. Esto se ha revelado como un buen camino para acabar con infecciones e inflamaciones, ya que acaban también con virus y bacterias. La autofagia ha servido para que algunos intenten improvisar una dieta basada en estos principios. La autofagia se activa, más aún si entrenamos en ayuna, reciclando mitocondrias, organelos y proteínas disfuncionales siendo utilizados como alimento. O sea, quiere decir que la autofagia limpia nuestras células, ¿no es cierto? Y cuando está limpiando nuestras células, va a convertir lo que son desechos y va a poder ser reutilizados por las mismas células. Los lisosomas son organelos relativamente grandes, formados por el aparato de Golgi, que contienen enzimas hidrolíticas y proteolíticas encargadas de degradar material intracelular de origen externo, que se llama heterofagia, o interno, que se llama autofagia. Es decir, que se encargan de la digestión celular. Son estructuras esféricas rodeadas de membrana simple. Son bolsas de enzimas que se liberan, destruirían, si se liberan estas enzimas que están guardadas en estas vacuolas, podrían y serían capaces de destruir todas las células. Esto implica que la membrana del lisosoma debe estar protegida de estas enzimas para que eso no suceda. El tamaño de un lisosoma varía entre 0,02 y 0,5 micrómetros. Los lisosomas fueron descubiertos por este bioquímico belga que antes nombraba, que es Christian de Dove, ¿no es cierto?, que ganó el premio Nobel. O sea, ya tenemos 2 premios Nobel que se han referido al ayuno intermitente.
En un principio se pensó que los lisosomas serían iguales en todas las células, pero se descubrió que tanto sus dimensiones como sus contenidos varían. Y claro que varían, porque deben variar según nuestra alimentación y los factores externos también. Estos también se encuentran en todas las células animales. En términos estrictamente científicos, la autofagia es un proceso dinámico y genéticamente regulado asociado a la formación de autofagosoma, una vesícula citoplasmática de doble membrana que envuelve los componentes celulares. El autofagosoma, una vez que completa su formación, se fusiona entonces con el lisosoma, convirtiéndose en autolisoma y secuestrando otros componentes celulares que son degradados luego por las hidrolasas lisosómicas. Este sistema de degradación mediado por el lisosoma desempeña un papel regulador en la biología de las células de mamíferos al eliminar los organelos dañados y reciclar los nutrientes derivados de la autofagia. Entonces ahora voy a hablar de la relación entre el ayuno y el cáncer. Hipócrates, nombro mucho a Hipócrates porque Hipócrates es el padre de la medicina. Hipócrates fue el primero en dar identidad al cáncer. Los bultos duros que atravesaban la piel le recordaban como a la caparazón de un cangrejo. De ahí su primer nombre, carquinos, cangrejo en griego. Con el desarrollo posterior del Imperio Romano, se extendió su nombre actual, a cáncer, que es cangrejo también en latín. Te sonará también que Hipócrates, por su cita tan famosa que dice que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina, pero menos conocía la continuación de esa cita. Pero comer cuando estás enfermo alimenta la enfermedad. Quizás Hipócrates no se refería específicamente al cáncer, pero sin duda intuía que muchas veces el mejor alimento para combatir una enfermedad era ninguno. Hoy exploramos cómo el ayuno y la dieta cetogénica ayudan a combatir el cáncer, pero antes de derrotar al enemigo debemos conocerlo. Hoy en día sabemos que el correcto funcionamiento de la autofagia es fundamental para prevenir que las células normales se vuelvan cancerosas. ¿Qué es realmente entonces el cáncer? El origen del cáncer parece sencillo. Una serie de mutaciones genéticas en genes promotores y supresores que derivan en la aparición de células que se replican sin control. Casi toda la investigación se ha centrado en revelar estas mutaciones con el objetivo de poder desarrollar fármacos específicos para cada variación genética. Los resultados de este enfoque han sido decepcionantes. Las mutaciones que conducen al cáncer no siguen un patrón definido, parecen aleatorias. Los tumores son casi tan personales como las huellas dactilares y es difícil combatir a un enemigo impredecible. Además, cuando una generación de células cancerígenas se replican, lo hacen creando nuevas mutaciones, dificultando cualquier intento de reconocimiento. Si un fármaco o nuestro sistema inmune elimina con éxito un grupo de células cancerígenas, surgen nuevas células mutantes, resistentes a los anteriores ataques. Es un proceso darwiniano, perfecto pero perverso. Ante el fracaso del enfoque genético, muchos investigadores proponen ver el cáncer como una enfermedad metabólica. A pesar de sus enormes diferencias genéticas, casi todos los cánceres comparten una característica única, que es el daño mitocondrial en las células. Las mitocondrias juegan un papel clave en la apoptosis o muerte celular,
Y el cáncer se expande precisamente porque sus células deciden no sacrificarse por el bien común, rechazan el suicidio y se replican sin control. Este daño mitocondrial otorga al cáncer su gran poder, la inmortalidad. Pero en esta gran fortaleza reside también su debilidad. Con mitocondrias dañadas, las células cancerígenas solo pueden consumir glucosa y ciertos aminoácidos. Incluso en presencia de oxígeno requieren hasta 200 veces más glucosa que las células normales. Esta limitación metabólica fue descubierta en los años 40 por Otto Warburg. De ahí su nombre, el efecto Warburg. Ninguna enfermedad, incluyendo el cáncer, puede sobrevivir en un medio alcalino. Por estos motivos, las células anaeróbicas, sin mitocondrias, como las de los glóbulos rojos o la córnea, no pueden volverse cancerígenas. El ayuno contra el cáncer. El ayuno es una forma directa de explotar la inflexibilidad del cáncer. La ausencia de glucosa, las células sanas empiezan a quemar grasas o cetonas y las células cancerígenas se quedan sin energía, porque como anteriormente dije, estas células cancerígenas son capaces de alimentarse de glucosa y de algunos aminoácidos. Entonces, si uno le quita la glucosa y esos aminoácidos, estas células no serían capaces de seguir alimentándose. Entonces, estas células cancerígenas se quedan sin energía, aumentando su estrés oxidativo y derivando su muerte. Los efectos de la restricción dietética a corto plazo sobre la supervivencia de ratas portadoras de tumores con ascitis mamaria. También estudiamos los efectos de la restricción dietética a corto plazo sobre la supervivencia de ratas Fischer de 3 a 4 meses de edad libre de tumores y portadoras de tumores. El régimen alimenticio de dieta restringida consistió en alimentación a voluntad en días alternos, seguida de ayuno en días también alternos. Las ratas de control sin restricción de dieta se alimentaron ad libitum diariamente. 6 ratas sin tumor en el régimen de dieta restringida compensaron la restricción dietética con un aumento en el consumo de alimentos durante los días de alimentación alternos y perdieron un promedio de solo 3% de su peso en 13 días. 6 ratas libres de tumores con un régimen de alimentación diario, ad libitum también, que es libre de disposición, ganaron un promedio de 6,8% de su peso en 15 días. El régimen de restricción dietética anterior se inició una semana antes de que se inocularan a estas mismas ratas por vía intraperitoneal a 24 ratas con 15 millones de células tumorales de ascitis. 16 de esas 24 ratas hospedadores con tumores con dieta restringida y 5 de 24 hospedadores con tumores sin restricción con dieta sobrevivieron 9 días después de la inoculación del tumor. O sea, 16 de 24 ratas que hicieron este ayuno intermitente vivieron mucho más o sobrevivieron mucho más a estos tumores que fueron inyectados que las ratas que no recibieron este ayuno intermitente, que fueron 5 de 24. Por lo tanto, la supervivencia de las ratas portadoras de tumores mejoró mediante las restricciones dietéticas y relativamente a corto plazo, porque fueron medidas en 9 días. Aquí tenemos otro estudio, este es un estudio de 1988, que dividió a 48 ratas en 2 grupos individuales. Un grupo comía libremente y el otro grupo seguía el protocolo, ¿no es cierto?, de ayuno de días alternos. Un día de alimentación libre seguido por un día de ayuno. A la semana les inyectaron cáncer, continuando con el régimen de alimentación pautado. O sea,
libre un grupo y con ayuno alterno el otro. 10 días después de estas inyecciones cancerígenas, solo el 12% de las ratas en el grupo de alimentación libre seguía con vida, comparado con el 50% en el grupo del ayuno alterno. O sea, hay muchos estudios que presentan y representan el ayuno intermitente, qué es lo que hace en nuestra célula. Bueno, como conclusión, debo incluir entonces, o todos deberíamos incluir un ciclo de ayuno antes de someterse a un tratamiento contra el cáncer, porque minimiza el daño y aumenta la efectividad. Los estudios en humanos son todavía escasos, pero apuntan a la misma línea. Se ha comprobado también que la seguridad del ayuno y la reducción de los síntomas negativos de la quimio y el menor daño celular, fruto de la protección de las células sanas. Como resumen, el ayuno intermitente permite atacar el cáncer desde múltiples frentes. A nivel preventivo, incluir ciclos de restricción calórica reduce el riesgo de cáncer a lo largo de la vida. En diferentes estudios, los ratones que fueron sometidos a 4 días de restricción calórica cada 2 meses, o sea, comiendo normal el resto del tiempo, vivieron significativamente más, con menos tasa de cáncer y sin afectar su masa muscular. Como reflexiones, la combinación de ayuno con terapias convencionales produce a mejores resultados para cualquiera de ellas por separado. Pero a diferencia de los tratamientos tradicionales cuyo coste se eleva a cientos de miles de dólares por paciente, el ayuno intermitente es gratuito. Paradójicamente, esta gratuidad es una barrera. La oncología es una de las ramas más lucrativas de la medicina. El ayuno o la cetosis no son patentables. Si ninguna farmacéutica se beneficia del ayuno, será más fácil financiar su investigación. Tampoco olvidemos que la dosis de ayuno importa. Ciclos bien programados ayudan, pero la restricción calórica excesiva conlleva también sus propios peligros, como mayor susceptibilidad a infecciones y peor cicatrización en las heridas. Por eso es tan importante la guía de un nutricionista oncológico integrativo, ojalá, que sepa manejar este ayuno intermitente según cada paciente lo necesite. Y algunos pacientes también ya están muy debilitados, quizás no pueden someterse al ayuno tan estricto. La clave es llevar una alimentación con una máxima densidad nutricional, suficientes calorías en lo global para minimizar la pérdida muscular y espacios de ayuno o restricción calórica fuerte los días previos a los tratamientos, ya que hay muchos estudios que utilizan ayuno de 24 y 72 horas antes de la quimio. Pero por desgracia, esto contrasta con las pautas actuales y las dietas típicas que dan en los hospitales. El mensaje final es que no hay soluciones sencillas contra el cáncer. Más que una enfermedad, es un ecosistema sujeto a las mismas presiones selectivas y evolutivas que cualquier otro organismo. La mejor forma de derrotarlo es usando todas las técnicas a nuestro alcance, las milenarias y las modernas. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación de poder compartir con ustedes este tema tan interesante, tan importante. Muchísimas gracias a María por la invitación, a Arturo Castro también por permitirnos, nuestro colega, colaborar con ustedes. Y pues yo voy a hablarles un poquito con respecto de cómo nutrir a un paciente con cáncer de cabeza y cuello. En este caso, los pacientes con cáncer de cabeza y cuello
van a tener una desnutrición desafortunadamente incluso previo al inicio del tratamiento que ellos reciban. ¿Por qué? Porque de entrada vamos a ver que el tipo de enfermedad va a generar una alteración en el poder ingerir los alimentos. Entonces, la vía natural de alimentación del paciente va a verse afectada desde prácticamente antes del diagnóstico de la enfermedad. Por ende, el apoyo nutricio temprano debe de ser una de las herramientas fundamentales en el tratamiento de estos pacientes. ¿Por qué? Porque finalmente no solamente tenemos que tratar desde el punto de vista cuando el paciente ya presenta una desnutrición, sino tenemos que tratar de prevenirla. ¿Por qué se dan estas alteraciones del estado nutricio? ¿Cuáles son las más comunes? Evidentemente, por la presencia de la enfermedad. Sin embargo, en especial en este tipo de cánceres, vemos que el estado emocional juega un papel sumamente importante. ¿Por qué? Porque finalmente el paciente está notando de una manera externa o una manera que él siente en cuanto al proceso de deglución en el momento de comer, que existe algo que no le permite y que sabe, cuando ya sabe el diagnóstico, pues definitivamente sabemos que el papel del apoyo psicológico también va a jugar un papel muy importante y obviamente la actitud de nuestro paciente. Se altera, como les comentaba, la vía natural de la alimentación. Esto per se ya va a generar que exista un cambio en la ingestión, una modificación, una reducción en la ingestión de la dieta en cuanto al aporte de nutrimentos que el paciente requiere. Por otra parte, tenemos el estrés metabólico que la misma enfermedad va a generar, y también existe un incremento en el gasto energético, muchas veces derivado a alteraciones que, dependiendo del tipo de tumoración que podamos encontrar, pueden involucrar también tiroides. Entonces sabemos que la tiroides es la que regula el metabolismo. Entonces es muy frecuentemente encontrar a este tipo de pacientes que, adicional a la patología, tienen problemas tiroideos. Esto hace que o bien nos incrementen mucho el peso corporal o que su metabolismo esté sumamente acelerado. Esto no hay una constante con respecto a cómo se va a comportar, sin embargo, sí hay una constante con respecto a las alteraciones nutricias que el paciente va a tener. El paciente puede tener un incremento de peso y no necesariamente estar bien nutrido. Y obviamente el efecto que el mismo tratamiento, ya sea la quimioterapia o la radioterapia, van a tener. Ahora bien, tenemos pacientes precisamente con cáncer en cavidad oral, en el cual ellos van a verse sometidos a múltiples procedimientos quirúrgicos. Entonces, adicional al tratamiento per se, la cirugía y muchas veces la colocación de prótesis, la colocación de cánulas, estos son factores que van a ir incrementando este grado de estrés metabólico que el paciente tiene y que nos va a hacer pasar por diferentes etapas en las cuales nosotros como nutriólogos tenemos que tener la habilidad de poder evaluar de qué manera vamos a poder apoyar o nutrir a nuestro paciente. Adicional a la desnutrición previa que el paciente puede tener antes de su tratamiento, vamos a enlistar los diferentes efectos secundarios que los mismos tratamientos van a generar y que esto va a generarnos una dificultad para que el paciente pueda tener una buena alimentación o una nutrición completa. De entrada, la alteración en el sentido del gusto, lo que nosotros le llamamos la disgeusia o la hipogeusia, o bien
no me sabe diferente el alimento, me sabe mal el alimento o el alimento no me sabe. Entonces, esto es un factor en el cual tenemos nosotros que tener pues mucho cuidado con respecto a la recomendación. En el caso específico de estas alteraciones del sentido del gusto, tenemos que ver de no dar alimentos o muy ácidos o alimentos con muchos irritantes, ya que esto incrementa, lejos de ayudarles a que tengan una percepción mejor al sabor, incrementa estas alteraciones que puedan tener e incluso puede hacer que el alimento les sepa todavía más mal. La mucositis también, que es muy frecuente, hace que nuestro paciente se le dificulte el ingerir el alimento. Más aparte también los problemas de deglución que el paciente va a tener por esta misma mucositis o bien por el tratamiento. La sequedad de boca o gerostomía también es una constante en este tipo de pacientes, por lo cual son factores que también van a alterar esta ingesta regular. La náusea, obviamente derivada del uso de los medicamentos o del tipo de quimio que se esté utilizando o de problemas de gastritis que ellos empiecen a generar, el vómito que ellos también, algunos presentan también diarrea y la fatiga y el malestar general. Todo esto en su conjunto, todos estos factores van a ir generando que nuestro paciente tenga una ingesta menor a la que debiera y por ende deteriore de manera muy rápida el estado nutricio. Y si bien los pacientes, dependiendo de la patología que tengan, del estirpe, del tipo de cáncer que sea, del estado nutricio previo, de las enfermedades concomitantes que ellos tengan y del pronóstico que ellos tengan, independientemente de esto, si no cuidamos estos factores, esto va a generar que precisamente no podamos nutrir al paciente de manera correcta. Por eso es que lo más importante es una intervención nutricia temprana. ¿Cuáles son las recomendaciones que vamos a nosotros a encontrar y que vamos a nosotros tener que implementar? Tenemos que evaluar de manera inicial el estado nutricio del paciente. Y esto es muy importante desde el momento que se hace el diagnóstico. Siempre hablamos de una intervención nutricia temprana o de un apoyo nutricio temprano. Este apoyo nutricio temprano no significa que el paciente lo vamos a tener que nutrir a tempranas horas de la mañana. Significa que tenemos que hacerlo cuando se hace el diagnóstico, no esperar. O bien cuando van a iniciar el tratamiento. En ocasiones esto también depende del mismo paciente o de la sensibilidad del médico tratante que tiene con respecto a la importancia de la nutrición. Tristemente todavía nos enfrentamos a especialistas que no están acostumbrados a tratar en equipo multidisciplinario a su paciente, y esto es algo muy importante. Tenemos que valorar la funcionalidad de la vía oral, qué tanto el paciente puede masticar, qué tanto el paciente puede deglutir. En ocasiones tenemos pacientes en los cuales se le tiene que colocar dependiendo del tipo de tumor. Es que existen una gran cantidad de cánceres de cabeza y cuello, o sea, no estamos introduciendo a hablar de cada uno de ellos. Sin embargo, de manera general, sabemos que ya sea por prótesis, por cirugías, por todo lo que ellos tienen que hacer para poder recuperar la funcionalidad que va a tener la vida del paciente. El paciente también durante este proceso se ve sometido, como les comentaba, a múltiples cirugías. Y dependiendo del momento en el cual al paciente se le esté tratando, va a depender el tipo de apoyo nutricio que nosotros vamos a brindar. Como les comentaba, por eso es muy importante valorar la funcionalidad de la vía oral. ¿Por qué? Porque puede ser que hoy nos toleren papillas y nos toleren una dieta blanda mecánica, pero mañana
no lo tolere. Entonces tenemos que estar modificando el tratamiento nutricio prácticamente de manera muy, muy, muy cercana. Tenemos que estar monitoreando y modificando el plan de alimentación a veces 2 o 3 veces por semana, dependiendo de cómo se encuentre nuestro paciente. Les comentaba yo, y esto es muy frecuente, de los problemas tiroideos, independientemente que a lo mejor que no se trate de un cáncer de tiroides, la tiroides se va a ver afectada. Entonces, es muy importante evaluar y monitorear la función de la tiroides. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que a pesar de que nuestro paciente estemos nutriéndolo de manera correcta, el paciente sigue perdiendo peso y sigue perdiendo masa muscular. Y esto no necesariamente es porque no lo estemos no lo estamos alcanzando. ¿Por qué? Porque la tiroides también se tiene que ajustar el tratamiento de la sustitución de la función tiroidea, ya sea para arriba o para abajo. También vemos pacientes que se vuelven hipotiroideos y que empiezan a tener un incremento en el peso corporal que tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque no es el incremento del peso corporal tendría que ser a expensas de masa muscular y no de tejido graso. Y, como les comentaba, la intervención temprana, que en este caso puede modificar el pronóstico, ya que un paciente desnutrido siempre va a tener mayor índice de complicaciones por problemas de cicatrización, por el problema inmunológico per se que el mismo tratamiento va a ir generando. ¿Cuáles son las modificaciones dietéticas que nosotros como nutriólogos tenemos que realizar? La primera y la más importante van a ser los cambios en las consistencias de la dieta. Es decir, dependiendo del requerimiento del paciente y dependiendo de las patologías que el paciente tenga. ¿Por qué? Porque muchas veces se enfocan exclusivamente al manejo del problema oncológico, olvidándonos de las enfermedades concomitantes que el paciente pueda presentar. Si el paciente es diabético, si el paciente tiene daño renal, si el paciente además tiene una alteración hepática, si el paciente tiene un problema cardiológico, todo eso tenemos que considerarlo. Sin embargo, adicional a esto, la dietoterapia debe de involucrar también la modificación en cuanto a la consistencia de la dieta. Y esta modificación en la consistencia de la dieta, de hecho yo quise traerles esta referencia que no es para nada actual, pero que se sigue manejando en todas las publicaciones que nosotros vamos revisando. ¿Por qué? Porque finalmente era algo que de entrada se tenía que hacer por lógica, es modificar esta consistencia. Es decir, a veces tenemos que darles dietas en papillas al paciente, a veces unas dietas líquidas por completo, dependiendo si el paciente puede deglutir o el grado de mucositis que tiene. El uso también de los suplementos, ya sea artesanales, es decir, aquellos que preparamos en casa, o bien los comerciales, que son las fórmulas poliméricas o las fórmulas especializadas, y la utilización de fórmulas modulares. Yo en mi caso y en mi experiencia utilizo una gran cantidad de fórmulas artesanales, es decir, con alimentos que el paciente pueda ingerir y que pueda tener en su casa, y únicamente se le agregan los módulos de los diferentes nutrimentos, en este caso especialmente de proteínas. Y esto nos ayuda a que podamos también facilitar al paciente la utilización de estas fórmulas derivado de los costos que esto tiene. Entonces, ¿qué dietoterapia vamos a utilizar en este tipo de pacientes? Podemos utilizar desde una dieta normal a tolerancia del paciente. Obviamente tenemos nosotros que tratar de nutrir al paciente y tratar de orientar al paciente de la manera más fisiológica y de la manera más acorde y más normal a su vida cotidiana. Entonces, el paciente evidentemente quisiera tener una alimentación similar a la que él consume de manera regular. Pero esto, pues vamos a tratar de adaptárselo siempre y cuando el paciente lo tolere. El mismo paciente nos va a ir dando la pauta de qué cambios tenemos que ir haciendo, qué modificaciones tenemos que ir realizando. De
También utilizamos, evidentemente, por las alteraciones que hay de los efectos secundarios, llámese por los diferentes tratamientos, ya sean dietas blandas químicas y mecánicas. Entonces, el problema de una dieta blanda química y mecánica es el sabor que el paciente de por sí no le encuentra al alimento. Entonces, muchas veces lo que nos ayuda es que a utilizar el mismo alimento que el paciente ingiere en casa, pero modificando solamente la textura para que el paciente de por sí no le sabe el alimento, tratar de ayudar a que el paciente lo ingiera con más gusto, tratando de ser una dieta lo más casera posible. Y bueno, en caso de ya problemas más severos de deglución posterior a una cirugía o dependiendo del periodo de la fase de la quimio en la cual se encuentra el paciente, las dietas en papillas o dietas licuadas o dietas completamente libres. Entonces, como yo les comentaba, realmente no existe un árbol de decisión específico en qué momento voy a cambiar o voy a modificar la dietoterapia del paciente. Lo más importante va a ser adaptarnos al estado o a las condiciones propias que el paciente va teniendo. Pero lo más importante siempre va a ser el apoyo nutricio temprano que yo les comentaba. Entonces, entre antes se empiece a nutrir al paciente, no debemos de esperarnos a que el paciente ya haya perdido 8 o 10 kilogramos de peso corporal. Tenemos que hacer las modificaciones previas incluso a que el paciente presente alguna alteración para la deglución o para la ingestión. Muchas de las ocasiones, en la mayor parte de ellas, utilizamos el método mixto de alimentación. El método mixto se refiere al método de la vía oral y a la vía enteral, es decir, al paciente se le coloca un acceso enteral, una gastrostomía en este caso, para poder asegurar por lo menos el 75% de la ingesta del requerimiento y que pueda utilizar, mientras él pueda consumir alimentos por vía oral. Pero realmente son pacientes que la recomendación sería de manera temprana la colocación de una vía de acceso diferente y no esperarnos a que el paciente se encuentre en una situación de emergencia para poderla colocar. Evidentemente, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico, tenemos pacientes que muchas veces no aceptan la gastrostomía de manera inicial. ¿Por qué? Porque pues obviamente es una vía para ellos no natural para la alimentación, pero es muy importante tratar de colocarla desde etapas muy tempranas. Entonces, como les decía, tenemos que asegurar una vía de acceso según el tipo de enfermedad, tratamiento y el pronóstico de la misma. ¿Por qué? Porque vamos a tener una vía de acceso que va a ser para una nutrición por un periodo, pues, si no muy largo, probablemente hasta para toda la vida. Y como método preventivo, final del día, aunque el paciente, esto va a ser una decisión del paciente, sin embargo, es muy importante que el equipo de salud que lo esté tratando, el médico tratante, esté sensible hacia la importancia que va a tener el apoyo nutricio temprano en este tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque de entrada la vía de acceso natural del alimento es la que se va a ver complicada. Entonces, normalmente no usamos una alimentación por vía venosa, no utilizamos una nutrición parenteral. ¿Por qué? Porque esta solamente está indicada cuando la vía enteral, es decir, cuando la alimentación directa hacia el intestino no puede o no debe de ser utilizada. Regularmente, afortunadamente en este tipo de pacientes, podemos utilizar la vía enteral, entonces es una de las principales indicaciones de la colocación de una gastrostomía para poder nutrir y alimentar a nuestro paciente. Normalmente en este tipo de pacientes no se utilizan sondas nasogástricas por obvias razones.
y simplemente la gastrostomía sería la mejor opción. Y bueno, la gastrostomía realmente puede ser fácil de manejar por el familiar, no va a requerir en este caso más que de una jeringa que se llama una jeringa septo para poder pasar la dieta, en este caso ya sea la dieta artesanal o la dieta polimérica. Yo recomiendo siempre la dieta artesanal complementada con la dieta modular. Podemos utilizar también la dieta artesanal. Ahorita, en mi caso, yo tengo ahorita un paciente que salió de vacaciones unos días a pesar de la pandemia. Sin embargo, como no podíamos asegurar que el paciente tuviera la fórmula, pues se le calculó en base a dietas, en base a fórmulas fórmulas poliméricas, fórmulas comerciales, la nutrición para que el paciente se pueda seguir nutriendo. Es decir, no es un impedimento para que el paciente pueda llevar a cabo su vida prácticamente normal. Y los cuidados de la sonda realmente no son, mientras el paciente no se arranque la sonda, o sea, esos problemas los tenemos más bien en pacientes neurológicos, en donde tenemos mayor problema, pero los pacientes y sus familiares nos ayudan a cuidar y a lavar la sonda de una manera muy, muy fácil, y esto nos va generando una facilidad para la nutrición de los pacientes. En ocasiones hay pacientes que a los 6 o 8 meses tienen que cambiar la sonda de gastrostomía, y esto realmente no implica una mayor complicación. Como les comentaba, son pacientes que van a requerir una nutrición enteral a largo plazo mediante la utilización de gastrostomía. Usamos lo que son las fórmulas artesanales de acuerdo a los requerimientos del paciente y a las enfermedades del paciente y a la tolerancia intestinal del paciente, o bien las fórmulas poliméricas o especializadas. Estas, desafortunadamente, pues a pesar de que son muy buenas, tenemos la dificultad del alto costo que esto representa, y en ocasiones el paciente no tiene los medios para poder cubrirlo. ¿Cómo vamos a seleccionar la fórmula? Como yo les comentaba, lo más importante, en función a la tolerancia del paciente, porque podemos tener la mejor dieta especializada, la mejor fórmula especializada, y nuestro paciente no la tolere. Entonces, si no la tolera, no tiene ningún sentido seleccionar esa fórmula. El presupuesto del paciente también es un factor muy importante, porque sabemos que no es el único tratamiento que el paciente va a requerir. Las patologías agregadas, es muy importante valorar al paciente en función de un todo, y no solamente de enfocarnos a esta como única patología. El monitoreo constante de la evolución y del estado nutricio. Como yo bien les comentaba, son pacientes a los cuales probablemente hoy va a tomar una dieta blanda, mecánica y química, y probablemente pasado mañana el paciente necesite que le modifiquemos a una dieta licuada o a una dieta en papillas, y en 15 días tengamos que modificar a una dieta nuevamente blanda. Esto, es decir, al paciente tenemos que darle las suficientes herramientas para poder ir haciendo estas modificaciones, y nosotros como nutriólogos estar muy de la mano con los pacientes para que precisamente estas modificaciones no generen una alteración en el estado nutricio del paciente y los mantengamos en las mejores condiciones. ¿Qué hacer? ¿Cómo nutrir? Este era el nombre de mi charla. ¿Cómo nutrir a un paciente con cáncer de cabeza y cuello? Primero que nada, no existe un método específico. Este método nos lo va a ir dando el mismo paciente dependiendo de la enfermedad, dependiendo de sus condiciones, dependiendo de sus características, de sus requerimientos y de con lo que el paciente cuente. Depende de la tolerancia del paciente y de la sintomatología. En ocasiones podemos llegar a tener pacientes que
alimentación les genera una diarrea constante y tengamos que utilizar otro tipo de métodos para poder hacer que lo toleren. Y hay pacientes que tenemos con un estreñimiento severo, es decir, no podemos dar una fórmula, no hay una fórmula de cocina aquí para poder decir se va a dar esto en estas cantidades. Esto va a depender del caso en particular. A recordarnos que la vía enteral es la vía más fisiológica. Entonces, si no podemos utilizar la vía oral, porque sería la idónea, vamos a utilizar la vía enteral, pero no debemos de dejar de utilizar la vía enteral para que precisamente la microbiota también intestinal del paciente no se vea afectada y esto no le genere mayores complicaciones. De manera temprana, asegurarles una vía de acceso. Entonces, ¿por qué? Porque es mucho más fácil que al paciente desde el inicio de su padecimiento, del tratamiento quirúrgico que el paciente vaya a ser sometido. Si desde primera instancia al paciente le colocan una gastrostomía, al paciente le estamos ahorrando una nueva entrada, ya sea si no a quirófano, al área de endoscopías. Entonces, y tenemos ya una vía asegurada, que a lo mejor si no la va a utilizar no le va a pasar nada, no le va a afectar y no le va a estorbar, pero ya la tenemos ahí. Y como les comentaba, pues la utilización de la sonda de gastrostomía de forma temprana. Claro, esto siempre y cuando el paciente pues lo acepte y esto siempre va a ser por el bien de nuestro enfermo. Y como conclusiones, pues un nutriólogo clínico, en este caso, jugamos un papel básico en este tipo de intervención. Nuestro objetivo es mantener o mejorar el estado nutricio del paciente independientemente del tipo de patología. Y entre más temprana sea la intervención, será más efectiva. Así como es importante el monitoreo continuo del paciente. Eso es lo que nos va a permitir que nosotros modifiquemos el tipo de dietoterapia de acuerdo a los síntomas que el paciente tenga y de acuerdo al cambio en los requerimientos que el paciente tenga. Y tenemos que estar precisamente muy de la mano trabajando con el paciente. Hay pacientes que, como yo les comentaba, a veces tenemos que modificarles la dieta 3 veces a la semana, dependiendo de los síntomas que el paciente vaya a tener. En mi caso, yo tengo pacientes con este tipo de enfermedades en los cuales son pacientes que el tipo de tumor que han tenido problemas, por ejemplo, a nivel de la laringe, entonces que pues tenemos comunicación pues únicamente por medios electrónicos. Entonces el paciente pues lo que le interesa es poder sentir que comió, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a veces son pacientes que ya ni siquiera se pueden comunicar de la misma forma, a pesar de que el paciente tenga una vida en teoría normal, pero pues son pacientes que definitivamente necesitamos apoyar tempranamente y necesitamos apoyar cercanamente y que tenemos que ser parte fundamental de su equipo de tratantes. Y bueno, el nutriólogo en este caso tiene que ser sumamente hábil, sumamente sensible a los cambios que el paciente va a ir teniendo. ¿Por qué? Porque somos un apoyo muy importante para este tipo de enfermedad y muy importante en el equipo multidisciplinario que el cual el paciente se esté tratando. Muchas gracias.